Por las últimas semanas hemos hablado de ser restaurados en diferentes situaciones y áreas de nuestra vida. Y por las últimas 2 semanas hemos hablado de la restauración de nuestras relaciones. Cuando uno restaura relación con Dios, como lo veíamos la semana pasada, esto es lo que sucede. Una sensibilidad en el corazón del ser humano para percibir la gloria de Dios. Dios es real, Dios no es religión, Dios no es el mito de algunos, Dios no es una filosofía de muchos que se ha conservado por generaciones. Dios es el Rey del universo, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que nos ha dado vida y vida plena y redención hacia la eternidad a través de Jesucristo. Él es real. Aleluya. Y eso que estamos experimentando hoy es justamente la realidad de Dios. Por eso no lo mitigues. No es solamente que siento muchas ganas de llorar, es que es Dios haciéndose presente en un corazón sensible. Sigamos conservando esa realidad en nuestra vida. Hace algunos años atrás yo viajaba, y este testimonio lo he contado algunas ocasiones. Yo viajaba por ahí, no recuerdo si de Cancún a la ciudad de Monterrey, y en el vuelo me encontré con un chico que venía de Inglaterra. Es una historia que muchos conocen, pero creo en mi corazón pertinente traerla a la memoria nuevamente, porque justo tiene que ver con la capacidad del ser humano de poder restaurar una relación en Dios y para Dios. Y cuando yo viajaba con este chico que inesperadamente nos juntamos en un asiento que no estaba previsto, por lo menos no por mí, yo recuerdo que pedí que cambio de asiento para sentarme en la misma línea donde estaba este joven. Cuando estábamos casi por aterrizar aquí en la ciudad de Monterrey, de pronto yo veía que ya estaba la ciudad y casi las llantas por tocar la pista, y de pronto el avión se levanta nuevamente, se eleva. Por algunos minutos estuvo sobrevolando la ciudad y después el avión lo enviaron hacia la ciudad de Torreón. Y yo les preguntaba que por qué. Digo, si todo se ve clarito, no hay niebla, no hay viento, no hay nada, ¿por qué se elevó? Pues es que el avión no se pudo acomodar y le llegó un viento de cola. Los que saben de eso, pues sabrán qué es eso, ¿no? Porque yo nomás me quedé con la instrucción de lo que dijo el piloto, y el punto es que no se pudo acomodar y dijeron tenemos que irnos a Torreón mientras los vientos, creo que eran vientos cruzados, pasan y podemos regresar a la ciudad. Cuando yo aterrizamos en la ciudad de Torreón, no nos dejaron bajarnos. Nos dijeron que teníamos que permanecer en el avión porque podíamos salir en cualquier momento. Pero en ese momento me di cuenta que el chico que venía a un lado mío estaba ya casi por bajarse, y el hecho es que no había entendido nada de lo que había sucedido. Por alguna extraña razón no dieron las instrucciones en inglés, que comúnmente se hace en inglés y en español, no importa que sean vuelos nacionales. Y por extraña razón, yo creo de incertidumbre por lo que estaba pasando, no se hizo. Y eso me dio a mí la oportunidad de poder conectar con él, explicarle lo que estaba sucediendo y de esa manera tenerlo un poquito más tranquilo. Pero además me dio la oportunidad de empezar a platicar con él. Empezamos a platicar, fue toda una historia incluso hasta de amor, porque todo no conmigo obviamente, pero todo se convirtió en una historia de amor que después yo casi me convertí como que en el cupido de todo eso. Me pasa seguido, pero al estar platicando, y lo sobresaliente de la plática fue justamente la experiencia con Jesucristo. Yo le dije, soy pastor, esta es mi posición. Él dice, yo apenas estoy aprendiendo de ello porque mi novia es cristiana y su novia en algún momento había estado
en Inglaterra, trabajando, haciendo prácticas en la empresa de este chico. Se conocieron y luego resultó que la novia fue una exalumna del colegio Alfa y Omega, y nosotros las conocíamos bastante bien. Entonces, al día después de que bajamos del avión, al día siguiente vinieron a la iglesia y demás. Pero eso me dio oportunidad de hablarle más sobre el amor de Jesucristo. Y él llegó al punto específico donde me dijo: todo eso que tú me dices suena tan bonito. Dice, pero ¿cómo sabes que Dios es real? Porque yo veo que son diferentes, que hacen cosas diferentes, que viven un estilo de vida diferente, pero ¿es porque lo creen o es porque realmente algo sucede en sus vidas? Pero para yo entenderlo, dice, dime cómo sabes que Dios es real. Y yo le dije, mira, es tan real como yo que estoy enfrente de ti. Le dije, lo único que tú tienes que hacer, la única condición es que tú creas. La escritura dice que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Y él dice, pues yo no sé cómo creer. Yo le dije, es muy fácil. Dije, permíteme hacer una oración contigo. Lo tomé de las manos. En el momento justo que empezamos a hacer la oración, este joven empezó a llorar, empezó a temblar. Y dice, ¿qué es esto que me está sucediendo? Dice, ¿será el cansancio de tantas horas de vuelo? Le dije, no, es el Espíritu Santo que se está presentando, porque tú te preguntabas cómo es que yo sé que Dios es real, y Él te está mostrando su realidad. Él te está mostrando su soberanía en este tiempo y en esta forma, y Él está diciéndote, aquí estoy. Bueno, para hacer la historia larga más corta, yo hice una oración de fe con él ahí, salió totalmente convencido. Al día siguiente vino a la iglesia, pocos meses después me habló, por eso le digo que es una historia de amor, y me dijo, ¿sabe qué? Que el pastor de mi novia no me quiere casar porque no sabe si yo soy tan cristiano. Dice, pero como usted me habló y yo mantuve conexión con él desde entonces, y me ha estado discipulando, me ha estado encauzando en esto, pues entonces usted es mi pastor. Dice, entonces, ¿cómo ve si usted nos casa? Y pues ni modo, meses después tuve que acompañarlos en Cancún para casarlos. Ya ve cómo es eso. Uno se esfuerza por hacer bien lo que Dios le da a hacer. Y ahí empezó una relación totalmente diferente, en dos líneas, en dos vertientes. Su relación con la chica, que se movió en una vertiente diferente, porque él iba con un corazón convencido, no solo del amor de la chica, pero del amor de Cristo. Y si hay algo que es pertinente en base a esta historia, es que Dios nos ha llamado a que podamos restaurar justamente esos elementos en nuestra vida que nos permitan seguir viviendo en una relación profunda con Él. El amor de Dios no se experimenta en la superficie. Usted dice, Señor, ¿por qué no te siento? Porque Dios es tan grande que la superficie no revela ni refleja la grandeza de Dios. Una relación superficial no denota nada. Y si lo vemos desde la perspectiva humana, una relación superficial solo nos da un vago perfil de lo que realmente es. Hasta que no entramos en una relación más profunda, es lo que realmente nos da a entender la grandeza, el misterio, la riqueza, la soberanía de Dios y el amor hacia nosotros. Por eso nuestra intención en este tiempo es que podamos restaurar nuestras relaciones. La semana pasada hablamos de nuestras relaciones con Dios. ¿Por qué es tan necesario restaurar nuestra relación con Dios? Y hablamos de varios elementos que no voy a repetir porque ya los dije. Usted lo puede ver en YouTube, se va a encontrar la prédica ahí y puede repasarlos. Pero eso nos lleva a vivir también una restauración personal. ¿Qué cosas en nuestra vida impiden que podamos vivir en la profundidad de Dios?
hay agentes extraños en nuestra vida que se levantan, y muchos de ellos tienen que ver con nuestras relaciones. Hablábamos de la historia de José, si usted recuerda el pasaje sobre el que hemos desarrollado este mensaje en Génesis capítulo 50, donde revela la situación de José y sus hermanos después de toda una serie de circunstancias que José y sus hermanos vivieron. Pero el punto culminante en la relación de José y sus hermanos es que cuando ya incluso el padre de José había muerto, José pudo restaurar sus relaciones con sus hermanos, al punto de que no solo vivieron en el propósito de Dios, pero sobre todas las cosas ellos pudieron vivir tranquilos y plenos. No podemos vivir una vida en plenitud o una vida de satisfacción total si no lo hacemos con una conciencia clara, tranquila, abierta, sabiendo que no hay un bagaje extraño que estamos llevando de más. En otras palabras, usted y yo sabemos que la importancia de las relaciones en el ser humano, si usted no la está llevando bien con un hermano carnal, no me refiero a un creyente que no es tan creyente, me refiero a un hermano en carne. Okay, porque algunos están diciendo, sí, hay unos hermanos que son bien carnales, hermanos, si yo le contara. No, esos no. A un hermano en sangre. Algunos tenemos conflictos todavía. Hemos lidiado con asuntos de familia, pero no hemos podido resolverlos. Y usted dirá, allá ellos. No, allá ellos no. Porque pensamos que eso ya no tiene que ver nada con nosotros, pero tiene todo que ver con usted. Ese asunto no se queda atrás hasta que no se resuelve, porque Dios no deja asuntos sin resolver. El asunto que tuvo José con sus hermanos sucedió en una edad temprana de José, pero nunca quedó atrás hasta que no se resolvió. Y la prosperidad de Israel se generó cuando ese asunto se resolvió. Nosotros no podemos pensar en llevar una relación o pensar que si las relaciones no de nuestra parte, pero de la parte contraria resuelven, no es asunto nuestro. No, sí, hermano, sí es. Aunque nosotros no tengamos la culpa, aunque nosotros no esté en nuestras manos humanamente buscar la respuesta, porque se niegan a tener respuesta o a buscar respuesta, por lo menos nuestro objetivo es estar orando intensa e incesantemente para que esta situación encuentre su cauce. Y no solo quizá hermanos en sangre, pero me refiero también a situaciones de compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente cercana, amigos, de relaciones que se han roto en el proceso de la vida, y pensamos que eso ya se pasó, ya no tiene nada que ver. No. Todo está ligado en el orden de Dios tan preciso que tiene todo que ver. Las relaciones para el Señor, si usted escudriña la Escritura y empieza a investigar, se dará cuenta que cada relación que se desarrolló en el orden de Dios encontró una respuesta específica. Los que se negaron perdieron la oportunidad, pero ya no siguieron viviendo. Los que sí tenían y quisieron resolver el asunto, buscaron los medios y encontraron la respuesta oportuna del Señor, y las relaciones fueron restauradas. Nosotros necesitamos tomar en cuenta que si hay aún relaciones que no han sido restauradas, por ahí en algún punto de nuestra vida necesitan encontrar una respuesta. Es más, si usted va con el psicólogo, hay algunos aquí y algunas aquí, lo primero que empiezan a indagar es qué ha sido de la vida. Y empiezan a buscar y a rascar y a ver qué punto y en qué momento de la vida hubo una situación afectiva. La salud emocional es un tema importante porque tiene afectación en todo lo que somos y hacemos. Pero empezamos a investigar qué es lo que se generó aquí, por qué se generó aquí, y luego de pronto nos encontramos en situaciones diversas donde tú estás así porque aunque no te acuerdas,
En algún compartimento del subconsciente se guardó una experiencia que ahora vamos a sacar para que puedas estar tranquilo. Suele ser, se lo estoy dando a grosso modo claro, esto es después de bastantes sesiones, pero se supone que va a traer libertad, porque insisto, la salud emocional es sumamente importante para poder gestionar un estado de salud pleno, físico, mental y espiritual. Para el Señor es importante que nosotros podamos avanzar en esa realidad. Si para Dios es importante por todos los elementos que Él restaura en nosotros, para nosotros es inminente. Dios necesita que podamos estar en la línea correcta para poder restaurar una relación correcta con Dios. Si tú tienes asuntos por resolver, no puedes estar bien con Dios. Algunos, hermanos, pero si no es mi culpa. No, no es tu culpa. Pero en Dios encontramos los medios para encontrar respuesta. Dios quiere restaurar una relación plena con nosotros y nos ha dado un medio para poder lograrlo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El sacrificio de Jesucristo no solo funciona a favor nuestro, pero funciona a favor de los demás. Si tú encontraste en respuesta en Jesucristo, quien sea con quien tú tienes un conflicto, va a encontrar respuesta en Jesucristo. Por eso nuestro objetivo es orar sin cesar, clamando, entregando, poniendo esa relación en las manos del Señor y no poniéndola como un objetivo lejano que ya no tiene más remedio. Sí, tiene remedio. La Escritura nos dice que todo tiene que ver con el sentido del perdón, y eso lo vamos a ver más adelante, pero yo anticipo que si tan solo tomamos lo que Dios nos ofrece como un medio, vamos a encontrar la respuesta que necesitamos, y entonces estaremos en la línea correcta para generar una relación correcta con Dios. No lo podemos cargar. Sí se puede. Dios puede generar un nuevo ambiente en nuestra vida, pero nosotros tenemos que soltarlo. Segundo, para nosotros es inminente restaurar la relación, porque salvaguarda nuestra integridad espiritual, emocional y física. Escucha, cuando algo no se ha resuelto, el enemigo constantemente está ahí. Hay una lucha mental tremenda y te acredita. Está encima de ti. Oye, mira aquello. Oye, mira aquello. Oye, no que eres tan cristiano y mira cómo estás. Mira cuál es tu actitud. Porque el enemigo juega aunque no conoce tu interior, pero juega los medios. Es un buen psicólogo, te examina y trata de encontrar elementos donde tú estés ahí un poquito cojeando y trata de ponerlos de frente, echártelos en cara. Pero cuando encontramos una relación correcta en la línea de Dios, Él restaura a totalidad y salvaguarda nuestra integridad espiritual de relación con Dios. Algunos no podemos generar una buena relación con Dios porque sabemos que traemos un trasfondo, un contexto de situaciones que no nos permiten perfilar correctamente nuestra relación con Dios. Nos sentimos culpables, pensamos que Dios no puede recibirnos porque hay cosas que estamos cargando. Eso es lo que produce el no poner nuestras relaciones en orden, y el enemigo aprovecha esos medios. Si lo hablo desde la perspectiva física, los mismos doctores, psiquiatras y demás dicen que cualquier tipo de situación contraria que no logras resolver en el interior sigue haciendo que tu cuerpo empiece a soltar mucha cortisona y empieces no solo a enfadarte, pero a darle oportunidad a las células malas que existen dentro de ti, y empiezas a generar estados de salud deprimentes, incluso hasta el cáncer. Es terrible, porque no hemos resuelto nuestras relaciones.
porque no hemos resuelto la situación que puede levantar nuestro corazón y nuestro espíritu y ponernos en una línea diferente. ¿Y qué puedo decir de las emociones? No podemos librarnos de cada detalle de la vida si no resolvemos nuestras relaciones. Para nosotros es inminente. Si a ustedes les gusta la lectura, yo lo he recomendado varias veces, pero hoy aprovecho y lo recomiendo una vez más. Hay un libro que se llama Emociones que Matan. Se lo recomiendo, lo escribe el doctor Don Colbert y habla justamente de todas esas relaciones no resueltas que empiezan a desarrollar y a generar en nosotros conflictos no solo espirituales, emocionales, pero aún físicos. Si nosotros estamos en una línea correcta con Dios, dejando atrás nuestro pasado en forma real, donde Dios nos ayudó a resolver los asuntos, entonces estaremos en la perspectiva correcta. Si nosotros restauramos nuestra relación con Jesucristo, con Dios, también estaremos en la condición de poder fortalecer el cuerpo de Jesucristo. El enemigo trabaja hacia el interior del cuerpo de Jesucristo para desmembrar el cuerpo, porque él entiende lo que dice la escritura en Efesios capítulo 4 verso 16, donde habla del cuerpo bien conjuntado y dice que el cuerpo bien conjuntado produce mucho fruto. Si el enemigo logra desmembrar el cuerpo, generar entre el medio del cuerpo de Jesucristo situaciones de conflicto, los desmembra, cada quien empieza a jalar por su lado y no logramos producir el fruto que Dios quiere que produzcamos para nosotros y para la iglesia en general. Por eso hay conflictos, por eso hay guerras, por eso hay situaciones que se generan socialmente. Por eso el enemigo está tras la familia en este tiempo, creando psicosis en tantas situaciones para desmembrarlos. Solía ser el núcleo de la sociedad, la familia, y hoy por hoy más del 50% de las familias en forma mundial están desmembradas. Viven en situaciones no normales, aunque muchos creen que es la nueva normalidad. Porque el enemigo está trabajando en las relaciones para desmembrar el cuerpo y que el cuerpo no produzca el fruto. Y que la iglesia de Jesucristo no avance. La unidad. El Señor Jesucristo, hablando a través del profeta Juan, decía que justamente Él anhelaba que la iglesia pudiera vivir como Él y el Padre eran uno y ellos en uno, para que el mundo creyera. Porque el testimonio de Dios es fiel cuando vivimos en la unidad. Por eso la intención y la inminencia de resolver nuestras relaciones. Todo tiene que ver con nosotros. Dios anhela que podamos restaurar esta realidad. Cuando nosotros nos unimos, destruimos las obras del enemigo. El enemigo no prospera cuando ve una iglesia unida. 2 amenes, pero con esos tengo. Esa es una realidad. Mientras más unida la iglesia, menos va a encontrar rendijas por donde pasar. Mientras más compartamos como parte del común denominador de nuestra fe a Jesucristo, más fuerte será el corazón de la iglesia, más fuerte será el cuerpo de Jesucristo, más fuerte será el mensaje que gritemos a las naciones, porque verán la obra de Dios en la unidad del cuerpo de Jesucristo. ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Por eso tenemos que trabajar en nuestras relaciones. No es sencillo. Yo se lo dije desde la semana pasada. Las relaciones humanas están tremendas. Yo se lo dije también, hay un solo departamento en las empresas que tienen que trabajar con ese asunto.
y es en el que pocos quieren trabajar por todo lo que implica. Pero Dios puede restaurar nuestras relaciones. Cuando nosotros restauramos nuestra vida en una relación correcta con Dios, podemos también avanzar en los propósitos divinos. Señor, ¿por qué no avanzo en esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no logro ver? Algunas cosas podrán ser del propósito de Dios en tiempo, pero muchas otras cosas son las mismas relaciones que nosotros hemos evitado restaurar. Necesitamos tomar en nuestra mente y en nuestro corazón esa capacidad de poder llevarlo al altar del Señor y decirle: Señor, ayúdame a restaurar mi corazón y mi relación. Y yo se lo dije desde un principio, si este es un tema en el que el Señor procuraba mantener vigente el mensaje, es porque Él sabía que hasta que el ser humano no ponga en perspectiva correcta su vida en cuanto a las relaciones, nada se iba a producir. Si queremos avanzar en esos propósitos divinos, necesitamos restaurar nuestras relaciones. Si queremos vivir en una, yo se lo dije en un inicio y lo reitero ahora, en una plenitud de vida, necesitamos estar en el orden correcto con Dios, resolviendo los asuntos de nuestras relaciones. Y mientras yo hablo, espero que usted esté pensando, ¿cuáles son esas relaciones? Porque de que es un hecho que hay que resolverlas, hay que resolverlas. Algunos nos sentimos presionados por las formas en que se han generado y no nos sentimos culpables de la situación. Podrá ser, y yo se lo dije hace un momento, pero el no ser culpable de la iniciativa de un problema no significa que usted no esté en el problema. Y si se generó en su vida, es porque Dios también le ha dado la capacidad para encontrar salida para ello. Si fue un malentendido, Dios puede poner todas las cosas en la línea correcta. Si fue una situación de falta de comunicación, Dios puede poner todas las cosas en perspectiva. Si fue una situación porque alguien se imaginó cosas, pues Dios puede poner todas las cosas en perspectiva y puede darle respuesta a tu relación. Pero tenemos que clamar y buscar y pedir que el Señor nos ponga en la línea. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, verso 31 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Los elementos que deben de reinar en nuestra vida tienen que ver con el mismo carácter de Dios hacia nosotros, y eso se define en la amabilidad, eso se define en el buen corazón y en la capacidad y en la condición de perdón que cada uno de nosotros podamos tener. Yo siempre lo he referido hacia la experiencia de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque creo que la expresión más grande de perdón que encontramos en la Biblia fue justo la experiencia de Jesucristo, que aún estando crucificado, ensangrentado, sudado, golpeado, maltratado, mofado y con un estado de salud emocional deprimente, Él tuvo la capacidad para decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en el momento más difícil de su dolor, no pudo ignorar la condición de los demás. Su sacrificio no hubiera sido perfecto si en ese momento el Señor no los hubiera perdonado. Wow. Nuestra vida no puede ser plena si en ese momento de la angustia no somos capaces de perdonar.
Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: líbrate, hazlo a un lado, déjalo atrás. ¿Cómo podemos? Y esta es la parte esencial de cómo podemos llegar a ese punto de restauración. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay por lo menos 3 elementos que tenemos que considerar. Primero, el arrepentimiento. Yo no puedo encontrar restauración para mi vida ni para una relación si no estoy en condición de arrepentirme por cualquier situación. Algunos dirán: hermano, pues si yo no tuve la culpa, ¿de qué me arrepiento? Pues a veces hay que arrepentirse de ignorar la situación. A veces hay que arrepentirnos de adoptar una actitud tan justa que no nos permita ver el dolor de otros. Pero ante cualquier cosa, nuestro primer punto para restablecer o restaurar nuestra relación tiene que ver con el arrepentimiento. Si usted aún en el camino no se da cuenta de qué es lo que está generando, como el salmista podemos decirle: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque lo primero que tenemos que restaurar es lo que a veces no vemos y de lo cual nos tenemos que arrepentir. Segundo, una vez que nos arrepentimos, tenemos que buscar la restitución. Cuando nosotros restauramos nuestras relaciones, nos arrepentimos de lo que pudiera haber generado la situación, pero entonces tenemos que restituir lo que quizá quitamos, lo que quizá tomamos para nosotros, lo que quizá alejamos de la relación. Algunos dicen que el perdón puede ser fácil, pero la restauración de la confianza es la que toma tiempo. Sí toma tiempo si no perdonaste como tenías que perdonar. Cuando Jesús perdonó en la cruz, perdonó al 100. Y Él restauró, o pudo haber restaurado, la vida de los guardias hacia su reino si ellos se hubieran arrepentido. Él no cargó con Él en la cruz el ver si la confianza se restablecía entre Él y los guardias, o la iglesia que se mofaba, o las personas que se mofaban de Él. Cuando nosotros arrepentidos perdonamos, también restituimos. Es que no tengo confianza, entonces hagamos un checklisting adentro de nosotros a ver si realmente perdonamos. Hay que restituir. En una ocasión hubo un pastor en una iglesia en Brasil donde el pastor tenía una persona de confianza que le ayudaba constantemente en todos los asuntos, y en algún momento esta persona de confianza se volvió contra el pastor y le dividió la iglesia. Y bueno, cualquier parecido con el presente en algunas cuestiones, pues no es mera coincidencia. El corazón del hombre suele ser así. Pero el pastor dijo: está bien, pues ya lo que es. Pero el pastor, cada que lo veía pasar por ahí, le entraba un coraje. Es que esta persona, y mira, y que no sabe, y que no entiende, y que no mira, y que no, y bueno. Y luego fue peor, porque al tiempo empieza a pasar, esta persona que se llevó a esa parte de la iglesia empezó a circular por ahí con uno de esos carros que casi nadie conoce, un Mercedes ahí, desde última generación, ¿no? Todo eléctrico. Y luego el pastor dice: y encima, Señor, lo bendices. Porque a algunos nos pasa así, ¿no? Vemos que alguien nos hace y que es toda la culpa del otro, y luego todavía hace lo que hace y luego prospera.
Job decía eso. Si usted está haciendo la lectura del año, se habrá encontrado con ese pasaje en esta semana. Job decía eso: Señor, ¿por qué prosperan los malvados? Y el pastor estaba en esa condición. Señor, mira. Y él se auto atendía y decía: bueno, como quiera, ya no está aquí. Es más, ya no lo voy a ver. Pero luego llegó el momento cuando Dios habló a la vida del pastor y le dijo, porque después de un tiempo este pastor se hizo parte de la alianza ministerial del medio, y entonces en algún momento tenían que estar conviviendo. Y cuando el pastor lo vio otra vez dentro de una de las reuniones de alianza, sintió de parte del Espíritu que le dijo: invítalo a predicar a tu iglesia. Imagínate. No, Señor, si lo invito me parte otra vez la iglesia. Y no lo quería invitar. Y el pastor testifica y dice: estuve meses y el Espíritu Santo me decía: invítalo. No, Señor, yo ya lo perdoné, ya se fue, allá que se quede. Dijo: invítalo. Pues fue obediente al Espíritu Santo, y a las pocas semanas se lo volvió a encontrar y lo invitó a predicar a la iglesia. Y le dijo: ¿estás seguro? Porque el otro cargaba su culpa, no crea. Dijo: estoy seguro. A las pocas semanas llegó el pastor frente a la congregación. El pastor le había restituido el púlpito en forma breve, y este hermano aprovechó ese momento para pedir perdón frente a la congregación, para pedirle perdón al pastor, para decirle que había fallado, que estaba arrepentido y que estaba en la forma que fuera necesario para poder restituir su vida frente a la congregación. Ahí las relaciones se sanaron. El pastor se acercó con el hombre que le había partido la iglesia, lo abrazó, sanó su corazón, y después de este momento la iglesia del pastor empezó a avanzar, a crecer. Ha sido una de las iglesias más prósperas en el sur del país, y dando testimonio de restauración y de restitución en el corazón de la iglesia. A veces no entendemos, no sabemos, son cosas difíciles, pensamos que no tienen que ser, pero nada se resuelve si no dejamos que nuestra vida sea reconstruida y restaurada en el Señor. La tercera parte es justo eso: la reconstrucción de nuestra confianza. Cuando tú restituyes, es entonces que empieza la reconstrucción. Tú no puedes reconstruir lo que no tienes hasta que no restituyes. Cuando restituyes, reconstruyes. Pero si no reconstruyes, no hay nada que reconstruir. Así es que tu confianza no se puede reconstruir si no restituyes. Si tú quieres caminar en el orden de Dios, esto tiene que ser una realidad. El Señor, hablando a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, decía: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Dios, en el momento que tú restituyas, empezará a generar los elementos necesarios para que haya una reconstrucción total y tú vivas pleno, en paz, tranquilo, seguro de la obra gloriosa de Dios para tu vida. ¡Aleluya! Es la única forma de vivir pleno, cuando no cargas de más, cuando dejas atrás los asuntos resueltos. Dejar atrás asuntos sin resolver no te da plenitud ni paz de corazón. Al contrario, lo cargas todos los días hasta que no se resuelve finalmente.
Para restaurar nuestras relaciones, necesitamos reconocer nuestros errores. Aunque no nos guste, tenemos que reconocerlos. Lo que menos el ser humano le gusta hacer es reconocer que se equivocó. A nadie nos gusta. A nadie. Por más mínimo que haya sido la falta, no nos gusta reconocer. Y tenemos que reconocer nuestros errores y asumir nuestras responsabilidades. Si lo hacemos, entonces estaremos encauzados hacia una restauración plena. Tenemos que pedir perdón. Tampoco nos gusta pedir perdón. Y a veces pedimos perdón así nomás. Pues perdón, ¿verdad? Pues me equivoqué y todo y como que sí, pero bueno, perdón. Pues no, ese perdón así no. Tiene que haber un corazón contrito y un perdón sincero. En la primera carta del apóstol Juan dice el pasaje: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro preguntaba, Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, 7, 7, 7 es un número infinito. Siempre. Siempre. Tenemos que perdonar siempre. Aceptar nuestra responsabilidad, restituir cualquier daño. Hay que restituir cualquier daño, situación. Reconstruyamos, restituyendo, como lo dije anticipadamente. Y concluyo, ahora sí concluyo de a de veras, porque yo sé que tenemos que venir al altar. Dios quiere avivar a su iglesia, pero al menos que pongamos nuestro corazón en la línea correcta. Dios no va a poder avivar nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que venir y dejar aquí en el altar. Nuestro orgullo, quizá. Nuestra actitud, quizá. Nuestra autojustificación, quizá. No sé. Dios y tú saben qué es lo que necesita venir a dejarse aquí al altar, para que entonces tu corazón y tu vida estén en las condiciones de poder recibir lo que Dios tiene para ti. No pospongas el encuentro. No pospongas el encuentro. Mientras más largo le hagas, más haces que se aleje el momento de la restauración y por ende el momento de una vida plena. Mientras más tiempo hagas, más se va a tardar la respuesta. No pongas excusas. No dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida. Confía en Él y Él hará.